Aleja, resulta que ayer 25 de junio se conmemoró el Día Mundial Antitaurino, que es una efeméride dedicada a promover la erradicación de la práctica de la tauromaquia y el maltrato animal, que sigue celebrándose actualmente en diferentes lugares del mundo, pero que llega esta conversación a Colombia a propósito de la prohibición aquí en nuestro país que se aprobó recientemente. Finalizando el mes de mayo, Juli, para intentar ser un poco, porque igual y no damos la fecha, pero finalizando el mes de mayo sí llegó esta noticia de que el proyecto de ley que en diferentes ocasiones se había hundido, pues ya había sido aprobado, ya había pasado todas sus sesiones y que estaba pendiente de sanción presidencial. Lo que uno diría que pues no debía ser mayor problema, ya que esta también era una de las banderas políticas o de campaña en su momento de quien es hoy el presidente de la República, Gustavo Petro. Esto obviamente, ya en el marco de lo que usted dice, pues es la oportunidad para entender puntualmente qué es lo que trae esta ley, y para ello pues tenemos un invitado muy especial que nos está acompañando el día de hoy para contarnos un poco al respecto. Es Iván Darío Ávila Gaitán, es politólogo, magíster en estudios culturales y filosofía, doctor en filosofía, docente también de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene pues también bastante experiencia si hablamos de temas de animales, al ser miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y del Comité de Bioética del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Profesor Iván, buenos días, feliz punto de partida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para las personas que nos están escuchando. Profesor Iván, de entrada es importante entender qué dice puntualmente esta ley que recientemente se aprobó en Colombia. Bueno, aquí lo primero que habría que decir es que antes de que se aprobara esta ley hubo 14 intentos parecidos. Sin embargo, pues los intentos de prohibición o de limitación radical, por lo menos de las corridas de toros, se remontan hasta los inicios del siglo pasado. Por ejemplo, en el año de 1920 ya una ordenanza prohibió la muerte del toro aquí en la ciudad de Bogotá, y ya para esa época se argumentaba que la plaza debía ser un lugar fundamentalmente para espectáculos culturales o culturales en sentido estricto, es decir, no sangrientos. Y bueno, digo esto porque justamente tiene todo que ver con el objeto de la presente ley, de esta ley, porque el objeto de la ley, contrario a lo que se cree, no es sencillamente la prohibición de las corridas. Esta no es una ley prohibicionista simplemente, sino que la prohibición es aquí un medio. ¿Por qué? Porque el objeto y el objetivo último de la ley, y esto está de manera explícita en el artículo 1, no es otro sino aportar en una transformación cultural que además está fundamentada en el reconocimiento y respeto por la vida animal, la idea es que esta transformación cultural contribuya a construir, a cimentar una cultura de la paz. Entonces, básicamente, el objetivo de esta ley es transitar de una cultura de la violencia y la muerte a una cultura de la paz y de la vida. Y uno de los medios para promover esa transformación cultural de largo aliento, de largo alcance, es precisamente la prohibición de las corridas de toros y otras prácticas taurinas. Partiendo justamente de esta aclaración y ese contexto que nos hacía, profe, hay otra pregunta que muchos se hacen. En otros momentos se ha hablado mucho y se han conocido noticias respecto al tema de las corridas de toros. Con el contexto, pues ya sabemos que en Bogotá en algún momento se dejaron de realizar. Pero en algunos lugares como que van y vienen, ¿no? Con esta ley podríamos hablar ya, digamos, de que en general en Colombia se prohíben las corridas de toros, ¿o hay riesgo de que esto pueda volver? Vale, hablemos entonces sobre específicamente el tema de la prohibición. ¿Qué es lo que prohíbe esta ley? Esta ley prohíbe no solo las corridas de toros, entonces aquí viene la primera aclaración. Prohíbe las corridas de toros, el rejoneo, las becerradas, las novilladas y las tientas, y las prohíbe en todo el territorio nacional. ¿Qué era lo que venía sucediendo?
Aquí hay a menudo un malentendido, y es que el malentendido consiste en que se pensaba que en Colombia las corridas de toros y estas otras prácticas que acabo de mencionar estaban sencillamente permitidas. Pero no, realmente ya antes de esta ley estaban prohibidas en casi todo el territorio nacional, solo estaban permitidas en algunos territorios. ¿Cuáles territorios? Aquellos territorios en donde se demostrara arraigo cultural, es decir, en donde fueran una tradición ininterrumpida en el tiempo. Y esto es así a partir de las sentencias de la Corte Constitucional C-666 del 2010 y C-133 del 2019. Además, en esas sentencias la propia Corte Constitucional no solo decía que se podían realizar solo en esos territorios, sino que además aceptaba explícitamente que estas prácticas involucraban sufrimiento y maltrato animal. La Corte ordenaba también minimizarlo, y se prohibía rotundamente el uso de recursos públicos para la construcción de instalaciones pues dedicadas a actividades taurinas. Entonces ya realmente las corridas de toros y estas otras prácticas taurinas estaban prohibidas en casi todo el territorio nacional, solo estaban permitidas en algunos lugares, y ahora lo que sucede con esta nueva ley es que quedan rotundamente prohibidas en todo el territorio nacional. Solo que esa prohibición empieza a aplicarse después de un periodo de transición que es de 3 años. Justamente por eso te quería preguntar, profesor, y tiene que ver con el tiempo de transición para que la ley empiece a cumplirse definitivamente, y en qué consiste todo este proceso, ¿no? No quiere decir que como ya fue recientemente aprobada, entonces ya de entrada va a ocurrir y va a desaparecer por completo. Son 3 años de transición en los que va a pasar ¿qué? Sí, bueno, hay cosas que suceden inmediatamente. Por ejemplo, inmediatamente se excluyen de la lista de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial todas las actividades que impliquen maltrato animal, ¿no? Pues referidas en esta ley. Solo quedan los elementos artísticos que no impliquen maltrato animal. Ese es un elemento importante, eso empieza a operar inmediatamente. Ahora, hay 4 asuntos que sí se tienen que dar en este periodo de transición de 3 años. Bueno, el primero es que continúan aplicando las restricciones a las que hacía alusión ya la Corte Constitucional, las que acabo de mencionar, es decir, en este periodo de transición de 3 años solo se pueden realizar estas actividades en territorios específicos que demuestren esta tradición ininterrumpida en el tiempo, en las fechas puntuales, no en otras fechas, no se pueden destinar recursos para la construcción de nuevas instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que sucede en el periodo de transición. Se mantienen vigentes pues algunos de los elementos que ya estaban señalados o ya habían sido señalados por la Corte Constitucional. En segundo lugar, y esta es una de las partes más interesantes del proyecto, en segundo lugar, en este periodo de transición se tienen que elaborar programas para la reconversión laboral y económica de las personas que están dedicadas a la actividad taurina, que hoy se dedican a la actividad taurina, y que demuestren que estas son su sustento económico principal. En segundo lugar, también se garantizan planes especiales para las personas que perciben pues ingresos indirectos, y por último, en este periodo de transición pues tiene que haber toda una labor pedagógica promovida por el gobierno en torno a estas actividades que quedan prohibidas. Una vez se conoció la aprobación ya de este proyecto de ley, lo que la convertía en ley, también se habló mucho sobre la posibilidad de que los taurinos demandaran esta ley por diferentes motivos. ¿Esto podría llegar a pasar, y de ser así, cuál sería el proceso? Bueno, aquí realmente pues habría que referirse a la postura que han sostenido en general los opositores, porque los opositores afirman que ellos son una minoría cuyas prácticas culturales son atacadas, pero pues lo que habría que aclarar es que los taurinos no son una minoría en sentido estricto, en el sentido formal del término.
los taurinos, este sector taurino es un sector minoritario en términos de la población, pero no una minoría. Entonces, pues son un sector minoritario de la sociedad que está anclado aún a una cultura pues, de la muerte y de la violencia. Y precisamente lo que esta ley promueve es la proliferación de expresiones culturales, sí, muy asociadas a minorías, entendidas como minorías en términos de poder, porque una cosa es ser un sector minoritario y otra una minoría en términos de poder. Las mujeres, por ejemplo, en Colombia son reconocidas como minoría, aunque sean en términos del número de personas, en términos poblacionales, la mayoría, pero son una minoría en términos de poder. Entonces, esta ley promueve la proliferación de expresiones culturales de minorías entendidas en términos de poder, de expresiones culturales afroindígenas, populares, etcétera, y en general promueve la proliferación de expresiones culturales sincronizadas con una cultura de la vida y de la paz, y ya no de la muerte y la violencia. Entonces, pues yo creo que los argumentos de los opositores que se refieren sobre todo a asuntos de cultura y tradición, pues se caen por su propio peso, porque justamente la propia Corte Constitucional había dejado en manos del propio Congreso una prohibición total que superara esa prohibición parcial de la cual ya hablaba pues la propia Corte Constitucional. Entonces, pues no creo que al respecto esas medidas de parte de estos sectores opositores tengan mucho futuro. Justamente ya para cerrar, profe, y agradeciéndole por supuesto toda la explicación en torno a lo que ha sido este proyecto de ley que ya se convirtió en ley, que como bien nos decía al inicio, pues 14 veces ya se había intentado y por diferentes motivos se había hundido. ¿Qué viene ahora en este proceso? Entonces ya sabemos que está en sanción presidencial, ya sabemos que hay un momento de 3 años. ¿Cuáles son los otros procesos que debe seguir como para sintetizar toda esta conversación? Bueno, transcurridos los 3 años, se tiene 1 año para la reconversión de todos los espacios públicos o con participación mayoritaria del Estado dedicados a las actividades taurinas. Esos espacios ahora van a ser escenarios para todo tipo de actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas. Y aquí también es importante hacer alusión al artículo 6 de la ley. Es un artículo fundamental porque precisamente es un artículo que ordena integrar de manera contundente en la política nacional ambiental temas de cuidado y protección animal y de la fauna silvestre de los diversos ecosistemas del territorio nacional. Y por otro lado, ese artículo también ordena implementar políticas, programas y acciones para el fomento de una cultura ciudadana alrededor de la vida y de la protección animal, cuya finalidad, por supuesto, es obviamente también desincentivar las prácticas que quedan prohibidas y mostrar pues sus perjuicios y consecuencias negativas. Entonces, eso es lo que queda. Y bueno, en general la lucha sigue porque en todo caso hay una serie de prácticas que implican grandes niveles de sufrimiento y maltrato animal explícito que están exceptuadas, como las cabalgatas, el coleo, las corralejas, las peleas de gallos. Entonces, en ese sentido, pues la lucha sigue, esas actividades siguen estando absurdamente exceptuadas. Y en general pues la lucha sigue en contra de toda actividad que implique explotación, subordinación, sujeción y exclusión animal. Y a lo que se le apunta a largo plazo es realmente una cuestión que me parece crucial, y es la de superar algo contradictorio en la legislación colombiana, y es la coexistencia de la aceptación de los animales no humanos, de los demás animales, como seres sintientes y que al mismo tiempo pertenezcan al régimen de propiedad, es decir, que sean considerados bienes, particularmente bienes muebles. Entonces, a largo plazo, a lo que se le apunta realmente es a levantar el estatus de cosa, recurso, bien o propiedad de los animales no humanos en general. Eso es lo que podría decir. Es Iván Darío Ávila, politólogo, doctor en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y del Comité de Bioética del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Profesor Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Punto de Partida. No, muchas gracias por la invitación y pues espero acompañarles en otra oportunidad. Sin duda alguna,
sí va a ser importante hacer esta mención para esclarecer todas esas inquietudes que había en torno al tema de la prohibición y teniendo en cuenta que es una lucha que hasta ahora está iniciando, muy bien lo dijo el profesor Iván Darío Ávila. Son las 8:46 de la mañana, tenemos un par de invitaciones muy especiales para ustedes.